Hola, bienvenidos a la mesa redonda que nos ocupa en el día de hoy para el Congreso de Docencia. Nuestra mesa redonda tiene por título la docencia innovadora, sostenible e inclusiva en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Gloria Morales, soy profesora en la Escuela Universitaria de Osuna de los grados de Educación y estoy adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. Tengo el placer de estar acompañada de varios compañeros a los que me gustaría darles la oportunidad de que puedan presentarse cada uno de ellos. Sin más dilación, pasamos a las presentaciones. Buenas tardes, profesor Cristiano. Hola, buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar acá desde Brasil. Trabajo en la Universidad Estatal de Paraíba y soy profesor de tecnología asistiva en posgrado de educación especial. Trabajo principalmente con personas con discapacidad y es un trabajo muy lindo y es un esfuerzo muy grande que podamos hacer esa mesa redonda con profesores y profesoras tan renovadas. Es un placer desde Brasil. Muchas gracias. Profesora María Ángeles. Buenas tardes, yo soy María Ángeles Domínguez González, pertenezco también a la Universidad de Sevilla, al Departamento de Didáctica y Organización Educativa, y mis principales líneas de investigación son las tecnologías, el uso de las tecnologías aplicadas a personas con discapacidad. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir este espacio y este momento. Gracias. Muchas gracias. Profesor Manuel. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en un evento como este. Mi nombre es Manuel Reina Parrado, también pertenezco a la Universidad de Sevilla, Departamento de Didáctica y Organización Educativa, y trabajo temas de inteligencia artificial aplicada a la formación y a combatir los discursos de odio. También tengo experiencia en centros educativos como tutor y especialista en educación artística y música, y he podido aplicar estas investigaciones en inteligencia artificial dentro de la realidad de los centros educativos. Así que muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias. Profesora Laura Vidal, un placer saludarla. Muchas gracias. Un saludo desde México. Un placer, me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo con todos ustedes una grata experiencia. Soy de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. En esta universidad me encuentro en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información y participo en el cuerpo académico Realidad Aumentada y Realidad Mixta. Estoy trabajando en proyectos de innovación educativa, lo que serían proyectos para las prácticas médicas virtuales y con realidad aumentada, y estamos trabajando muy fuertemente de la mano con el doctor Carlos Cervas. Muchas gracias. Gracias. Y por último y no menos importante, el profesor Rodrigo Llanes. Hola, buen día. Un saludo de acá desde Chile. Yo soy parte de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, y mi área de investigación en este momento está relacionada con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial al área de la educación. Analizamos grandes bases de datos y tratamos de alguna manera de dar respuestas a las necesidades actuales de la educación principalmente. Muy bien, muchísimas gracias a todos por encontrarnos aquí y tener la oportunidad de hablar en esta mesa redonda con estos grandes profesionales. Si les parece, vamos después de las presentaciones con la primera de las preguntas que me gustaría dirigir al profesor Rodrigo, y me gustaría consultarle, ¿cómo creen que la inteligencia artificial puede transformar los métodos pedagógicos tradicionales y qué tecnología innovadora utiliza en su aula con buenos resultados? Esta pregunta está dirigida al profesor Rodrigo, como digo, y luego posteriormente podemos conversar sobre ella. Muchas gracias. Hola, bueno, principalmente desde la visión personal y desde las cosas que hemos realizado nosotros, creemos que la inteligencia artificial pasa a ser un complemento que de alguna manera hay que saber utilizarlo. Creemos que si bien nos entrega muchas oportunidades, es muy relevante el saber cómo organizar y el uso que uno le va a dar, porque hay ciertas cosas que hay que ir regulando desde la visión del especialista en educación, y muchas personas
piensan que como la inteligencia artificial es como la panacea, como que lo va a hacer todo, lo va a hacer solo y no va a necesitar de alguna manera de la supervisión del profesional. Entonces es súper importante que nosotros como profesionales podamos tener un criterio óptimo para poder regular los usos que se le dan a la inteligencia artificial y cómo de alguna manera se implementan. Nosotros dentro de los proyectos que estamos trabajando actualmente, estamos trabajando un poco con dando algoritmos. Por ejemplo, estamos ocupando mapas autoorganizados para poder hacer clasificaciones en educación de los niveles de conocimiento. A partir de esa clasificación que se hace de los niveles de conocimiento, de los aprendizajes de los estudiantes, creamos unos modelos en donde se puede utilizar inteligencia artificial generativa para poder ir desarrollando contenidos también. Creamos un estudio hace poco y estamos trabajando en un modelo piloto y esperamos que dentro de los próximos años, próximos meses, pueda ver la luz ese modelo y podamos de alguna manera apoyarnos de manera responsable en la inteligencia artificial como para poder ir manejando los aprendizajes. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Algunos de vosotros quieren añadir algo en esta cuestión? Pasamos entonces a la siguiente, si les parece. Me gustaría dirigirme en este caso al profesor Cristiano Cordeiro y a la compañera María de los Ángeles Domínguez. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a crear un entorno educativo más inclusivo para estudiantes con discapacidades o con barreras de aprendizaje? ¿Cómo consideran ustedes que puede facilitar? Bueno, si quiere Cristiano, empiezo yo. Principalmente yo pienso que las herramientas, tal y como decía Rodrigo también un poco en esa línea, las herramientas de inteligencia artificial nos pueden servir de apoyo sin olvidar siempre, como yo digo, el cerebro humano, ¿no? Siempre son un complemento para, en este caso, nosotros los educadores, ¿no? Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, yo creo que nos pueden ayudar a hacer adaptaciones curriculares, en un momento dado adaptar algunas de las actividades que llevemos a cabo con nuestros estudiantes. Creo que puede ser un complemento bastante rico a la hora de, como digo, adaptar nuestra educación hacia esos estudiantes, ¿no? Existen también asistentes virtuales, como seguro que todos conocemos Alexa, Siri, asistente de Google. Estos asistentes también, a través de la IA, pueden ayudar a personas con discapacidad, a los estudiantes en general, a controlar dispositivos, a hacer tareas cotidianas, en definitiva, ayudar a su autonomía, y así pues lograr una mayor inclusión. Son algunas de las ideas, así a grosso modo, que se me vienen a la cabeza cuando me has preguntado eso, Gloria. Incluso aplicaciones también, aplicaciones en general que existen para tablet, para móvil, que puedan ayudar, como digo, a tener esa persona más autonomía. Gracias. En complemento que habló María y Rodrigo también, ahora para nosotros la inclusión en la educación principalmente tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones, creo, de aprendizaje de la inteligencia humana. El procesamiento simbólico, que hay una semejanza con los ordenadores, con smartphones, es también la cuestión de autonomía, que va a decir nuestra tomada de decisión, y también la socialización, que es aprender con el otro, el equipo, de manera conjunta. Y en educación ahora tenemos un momento de atención parcial continua. Todo mundo, todo el tiempo, presta atención de manera parcial todo el tiempo. Entonces es cambiar esa manera de percepción y hacer aulas, clases más atractivas e interesantes para nuestros estudiantes. En la inclusión, las personas con discapacidad, vulnerabilidad social, de género y otras cuestiones de inclusión, tenemos que cambiar la realidad a nuestro alrededor. Si no hay un cambio en nuestro alrededor, por ejemplo, nosotros en la Universidad Estatal de Paraíba trabajamos la inclusión trayendo las personas con vulnerabilidad social y con discapacidad para aprender la inteligencia artificial. Para nosotros ahora
es un momento de aprendizaje, de experimentación, de oportunidades, porque nosotros como profesores en la educación no sabemos de todo, pero que nós sabemos como aprender y la enseñanza para aprender. Entonces, es un momento muy importante, una oportunidad que nos ofrece la tecnología para la inclusión de una manera que venga a atingir todas las personas en nuestro entorno y para que las comunidades puedan generar el conocimiento de una manera más inclusiva. Profesor Rodrigo, ¿le gustaría a usted comentar lo que comentan los compañeros en esta cuestión? Sí, es interesante lo que señala Cristiano y María de los Ángeles con el tema del uso de la inteligencia artificial y las aplicaciones que puede tener desde el punto de vista de la inclusión igual. Actualmente hay un tema, por lo menos acá en Chile, con el tema de la inclusión, que está muy de moda, la inclusión. Es un concepto que está súper de moda y todas las instituciones, las universidades, ¿cierto? Los centros educativos señalan ser inclusivos. Pero ¿cuál es la problemática que nosotros hemos visto acá? Una es que hay muchas instituciones y centros educativos que señalan ser inclusivos, pero no tienen políticas claras para implementar esa inclusión en el aula. Y yo creo que en ese sentido, la inteligencia artificial podría ser una herramienta que debiese estar integrada en la implementación de las políticas públicas inclusivas, en las universidades, en los establecimientos, porque según mi parecer no basta con señalar que un lugar es inclusivo si no hay un modelo de implementación claro. Y en ese sentido sería bien interesante ver cómo la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático de alguna manera podrían ayudar a adaptar y a optimizar esta inclusión en el aula, sobre todo. Muchas gracias. Profesora Laura, me gustaría consultar con usted cómo considera que deberían formarse los docentes para integrar todo lo que estamos comentando, esa formación del docente que siempre decimos que es fundamental para formar de estos futuros docentes y docentes en activo para que integren de manera efectiva la inteligencia artificial en su práctica diaria, en sus clases, y qué competencias considera usted desde su experiencia y su trabajo o habilidades que necesitarían desarrollar para ello. Sí, muy bien. Gracias, Gloria, y gracias a todos. Bueno, realmente para que el docente pueda tener este conocimiento, tenemos que empezar a capacitarlo. Desde ahí tenemos que empezar a transformar, cambiar esta transformación digital en la que pueda estar inmerso un profesor, incluso a veces hasta con resistencia al cambio de las tecnologías, pero eso es lo que tenemos nosotros, los del área de tecnologías y docencia e innovación, que empezar a transformar. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 laboratorios inmersivos de realidad virtual y realidad aumentada, y estamos aplicando la innovación ya con nuestros estudiantes en el área, de alguna manera en el área médica. Entonces, al iniciar este proceso de transformación, se empezó a capacitar a los profesores, se aplicó un diplomado y en un inicio había algo de resistencia al cambio. Hoy ya los profesores usan sus visores, sus simuladores virtuales, la realidad aumentada y ya empiezan a participar en esta práctica virtual, lo que hace un ambiente innovador, sostenible e inclusivo. Porque tenemos estudiantes, sabemos que existen una gama de aprendizajes, de estilos de aprendizajes y de formación, donde el estudiante también tiene que ser aceptado, debe de ser inclusivo, debe de tener y debe de haber un ambiente de sostenibilidad para que este tipo de proyectos puedan permear.
pero sobre todo hemos implementado la inteligencia artificial con modelos en donde el profesor puede encontrar mayor contenidos, mayores aprendizajes, sabiendo que la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en la docencia es de tipo adaptativo. Es una inteligencia artificial basada en herramientas, basados en elementos que ya son dados para nosotros en el uso de la docencia y la práctica docente. Y sin embargo, ya el profesor empieza a utilizar estos modelos para su práctica diaria de enseñanza-aprendizaje. Y con respecto a las competencias, ¿qué considera usted como competencias más interesantes o habilidades que habría que desarrollar en ese futuro docente? Bueno, las competencias estarían enfocadas a la didáctica, a la innovación. Ahí tendremos que enfocarnos a nivel universitario, a nivel local y global, porque ya estamos en un ambiente globalizado donde las competencias y la educación o la innovación educativa forman un factor muy importante. Entonces, ese es el elemento fundamental. Y bueno, la parte sostenible, donde el recurso, los proyectos, la parte económica que nos permita mantener esa sostenibilidad, también buscar métodos y fuentes de financiamiento para los proyectos que puedan ser sostenibles y aplicados a la educación. Aquí nos han precedido con importantes aportes, quienes nos han comentado de sus investigaciones, tanto en el área médica como en el área donde se están aplicando beneficios de impacto social. Eso no hay que perderlo de vista. Consideramos que siempre la investigación tiene que ir de la mano con la innovación, pero sobre todo con la vinculación con el sector, ¿no? Entonces, si vamos a impactar, vamos a generar competencias, tiene que tener un resultado final y ese resultado tiene que proveerse a la sociedad. Muchas gracias. Profesor Cristiano, ¿podría usted apoyar lo que ha comentado desde su punto de vista, desde su trabajo y su experiencia, lo que ha comentado la profesora? Sí, es muy importante que Laura habló ahora, principalmente la innovación de la docencia, la experimentación que ofrece esos ambientes, inclusive laboratorios y los expertos multidisciplinares, porque ninguna persona ahora sabe todo sobre inteligencia artificial. Entonces, es necesario escuchar otra parte, porque tenemos expertos en una parte que nos resulta, que no soluciona el todo, pero que con la parte del otro, de la otra, puede hacer una articulación, una conexión en red para problemas, soluciones. Por ejemplo, los smartphones, teléfonos más avanzados no teníamos antes del 2000, por ejemplo. Y ahora es un problema porque si no hay smartphone conmigo, tengo problemas. Entonces, y las soluciones tenemos que involucrar la educación, la inteligencia artificial, las políticas públicas, la economía y hacer con que esa articulación pueda solucionar el todo con la articulación de cada persona. Y en educación y educación inclusiva, eso es muy importante e imprescindible también. Entonces, es una parte que habló Laura muy interesante, y esa cuestión de innovación, de experimentación y la resistencia y después de la apertura para utilizar es fundamental para el profesorado. Sí, muchísimas gracias. En otro punto de vista y como profesor que tiene muy reciente su formación, me gustaría conocer la opinión de los compañeros Manuel Reina y María Ángeles Domínguez. ¿Qué competencias tendríamos que implementar en esa formación del futuro docente? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Bueno, yo que he estado trabajando en una escuela, me gustaría apoyar un poco los comentarios que han tenido el resto de mis compañeros, y es que pienso que verdaderamente, tal y como ha dicho el profesor Cristiano, no hay nadie que pueda acreditarse como experto en inteligencia artificial a día de hoy, porque no existe ningún organismo en sí que tenga la potestad
de decir que alguien está formado al 100% en IA, porque la IA se está desarrollando a día de hoy. Por lo tanto, una vez nos ponemos en el terreno de lo que es la educación como tal a pie de campo, intentar formar a los estudiantes de cualquier nivel, nos tenemos que fiar de aquellas personas que han estudiado de alguna manera inteligencia artificial porque en el día a día no se conoce ningún método que se haya probado a ciencia cierta que determine qué es lo que funciona y qué es lo que no. Por lo tanto, estamos en una experimentación constante que puede ser muy positiva por un lado, pero por otro, pues estamos utilizando a nuestros niños como sujetos de pruebas de las manos de profesores que, como buenamente pueden, tratan de innovar en clase. Atendiendo al tema del Big Data, del Machine Learning, considero que es muy positivo que se estén realizando estas investigaciones. Sin embargo, creo que para ello debemos empezar desde ya, desde las universidades, a formar a los futuros docentes, al alumnado universitario, en todos los aspectos que se conocen a día de hoy de la inteligencia artificial, no con las aplicaciones que se usan, ni con temas concretos, sino abrir su mente y darles la capacidad de que en todo momento puedan, por así decirlo, tener esas herramientas para comprender los cambios de las herramientas que existen hoy en día y aquellos nuevos software y aquellas nuevas innovaciones que vayan apareciendo. Y de esa manera sí que podrán darse estas investigaciones de las que habla en primer lugar dentro de la clase, pero con un fundamento científico más fuerte que el que nos estamos encontrando hoy en día. Muchas gracias. María, ¿quieres comentar algo más? Sí, yo por respaldar un poco lo que ya ha comentado Cristiano y mi compañero Manuel también, hacer hincapié en esa colaboración entre profesionales, ¿no? Tanto como nosotros como docentes, como para lograr en nuestros estudiantes una buena educación en cuanto a la IA, que también es lo que nos ocupa sobre todo en esta mesa, ¿no? El tema de la colaboración entre los profesionales me parece primordial, en todos los ámbitos, por supuesto, pero como bien ha apuntado Cristiano, en el ámbito de la inclusión, para conseguir una inclusión plena, sí que es muy importante que todos vayamos en un mismo camino. De lo contrario, creo que no se podría conseguir. También es importante lo que ha comentado Laura, que también lo quería destacar, el tema de los recursos. No siempre se dispone y sí que es verdad que debería dedicarse una buena financiación a esto. De lo contrario, tampoco podemos avanzar porque, como bien dice Manuel, todo va cambiando continuamente y necesitamos recursos, necesitamos nosotros como docentes también formación y aparte de esa colaboración, como decía, ¿no? En definitiva, quedarme también con la frase que ha dicho Manuel con respecto a los estudiantes, abrir la mente. Se trata de abrir la mente y conocer la IA y complementarlo con mis propios conocimientos y mis valores humanos, ¿no? No solamente quedarme con la máquina, con la IA, con lo que me lo hace todo, con copiar y pegar, sino complementarlo con una herramienta más para mi trabajo y para mi futuro y también para los futuros estudiantes y los futuros profesionales que salen de aquí, ¿no? De las universidades. Muchas gracias, María de los Ángeles. ¿Algo que aportar, Rodrigo? ¿Iba usted a decir? Sí, es interesante la discusión que se da y rescato algo bien interesante, igual que señalaba Manuel, que desde un punto de vista de la formación docente o formación del profesorado, creo que no hay ningún posicionamiento, ningún statement que dé como lineamiento a las universidades para la formación en esta área. Entonces, es súper importante que más de la habilidad que pueda cada uno y también si no, y de alguna manera empiecen a integrar en la formación del profesorado asignaturas que permitan formar a los futuros profesionales en esta área, porque es verdad, uno llega a experimentar y los profesores están experimentando, pero tal vez sin ningún lineamiento claro y concreto que les permita de alguna manera avanzar en un objetivo conjunto. Entonces, creo que es muy relevante considerar eso en los nuevos procesos formativos en América Latina y en el mundo también. Muy interesante todas las aportaciones y van en la línea esa de que están intentando todos los gobiernos y todas las instituciones intentar regular de alguna manera esa inteligencia artificial para que todos vayamos en el mismo proceso. Al hilo de esa pregunta, me gustaría lanzarle para continuar con usted, profesor Cristiano, ¿de qué manera podemos asegurarnos que estas innovaciones impulsadas por la inteligencia artificial no van a deshumanizar el proceso de aprendizaje y tienen o que no respeten
o perpetúen sesgos de desigualdades, que no respeten esa inclusión que hemos comentado que todos perseguimos. ¿De qué manera considera usted que podría hacerse? Entonces, gustaría de hablar un poco que Paulo Freire, desde Brasil, ha dicho el siguiente: el mundo no es, el mundo está haciendo. Mi papel en el mundo no es solo de quien constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No soy solo objeto de la historia, sino que soy igualmente su sujeto. Entonces, en el mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo no para adaptarme, sino para cambiar. Y para cambiar y hacer inclusión, sin sesgos, sin discriminación, tenemos que involucrar a las personas con discapacidad. Tenemos que involucrar las personas con vulnerabilidad social. Tenemos que involucrar todas las personas, que hacer que nuestras universidades hagan inclusión de manera efectiva, extensión en la comunidad, en el entorno, involucrar a las personas y no hacer la exclusión educacional. El sistema educativo tiene que traer a las personas para el aprendizaje también, y no hacer solamente un mal uso de inteligencia artificial, porque no es un sistema solamente de preguntas y respuestas, es un espacio muy importante. Tenemos ahora el espacio físico, digital y artificial. Entonces, hacer una combinación entre esos espacios con la inclusión de las personas, traer las personas con discapacidad para traer cuáles son sus inquietaciones, cómo provocar nuestra universidad a ayudarlos a hacer una inclusión efectiva. Las personas, todas las personas deben estar conectados con esa discusión y con ese diálogo, porque la máquina, la inteligencia artificial puede traer, por ejemplo, cuál será la próxima palabra de una manera casi que correcta. ¿Cuál es la próxima palabra que trae el sentido en la conexión? Pero que nosotros tenemos que tener la relación humana para hacer esa inclusión efectiva y no una exclusión con sellos especial. Yo gustaría de hablar muy rápidamente que para nosotros comenzamos con de manera una analogía al juego. ¿Y qué es un juego? Porque las personas juegan online hace más de 40 años, por ejemplo, con técnicas muy rudimentares. Entonces, tenemos que empezar en nivel cero. ¿Qué es nivel cero? Los comandos fundamentales, enseñar los comandos fundamentales. Después, en las etapas, pasamos para el nivel 1. ¿Y qué es nivel 1? Hay personajes, desafíos extremadamente básicos y después vamos para el nivel intermedio, desafíos imprevistos o alguna cosa así. Y después vamos para el nivel avanzado, que es profundizar los diálogos, los debates y hacer con que las personas conozcan cómo ayudar de manera articulada con otros equipos y con objetivos también parcialmente difusos. Entonces, así hacemos de manera efectiva la inclusión. Muy buen aporte. Manuel. Sí, yo es que me ha parecido muy interesante todo esto de lo que habla el profesor Cristiano, y quería complementar un poco rescatando el término con el que se ha comentado la pregunta, que es el de la deshumanización que trae consigo la inteligencia artificial. Y es que pienso que es un debate muy interesante porque siempre que plantean este debate, lo que pienso yo es que es ¿dónde está humanizada la educación? Si partimos de la base de que un gran número de docentes a día de hoy se basan simplemente en utilizar sin cuestionárselo los contenidos de un libro o de unas diapositivas ya hechas, o
mantener un estilo que se lleva utilizando durante muchísimos años sin intentar innovar, sin intentar cambiar, pues sin ni siquiera incluir esta diversidad tal y como se estaba comentando, pues claro, considero que eso tampoco es una educación humanizada. Por lo tanto, sí que se entiende que la inteligencia artificial pueda modificarla, incluso sustituirla totalmente. Creo que nosotros como personas tenemos que tener la inteligencia y la capacidad de utilizar no solo la herramienta que te da la IA, sino todas las herramientas a nuestra disposición para trabajar la inclusión, así como cualquier otro aspecto con la educación. Y si sentimos que la inteligencia artificial puede cambiarnos a nosotros o sustituirnos porque nuestro trabajo es totalmente sustituible, pues quizá los que deshumanizan la educación no es la tecnología ni la inteligencia artificial, sino que lo hemos hecho nosotros y esta herramienta es la que ha traído el debate quizá muchos años después de lo que se tenía que haber tenido. Muy interesante, Manuel. ¿Le gustaría a usted aportar, Rodrigo, María Ángeles, algo que aportar a lo que han dicho los compañeros? Sí, una cosa bien interesante que mientras Cristiano hablaba, era dentro de mi labor como profesor, era cómo yo utilizo estas nuevas herramientas, la inteligencia artificial, los sistemas de aprendizaje automático, por ejemplo, para entregar o para llevar aprendizaje y contenido a estudiantes en distintas situaciones. Y ahí hay una oportunidad bien interesante. Hace poco vamos nosotros a utilizar algunas páginas con inteligencia artificial que permiten pasar textos a audio. Y eso para hacer podcast para estudiantes con discapacidad visual. Y es súper interesante porque hay mucha información, pero la información y los contenidos generalmente no son inclusivos, no están llegando a todos. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una oportunidad para la inclusión, es una nueva herramienta para la inclusión y que siendo bien utilizada y bien supervisada puede dar muy buenos frutos. Aún así, creo que lo que señalaba anteriormente, creo que es muy relevante de alguna manera como marcar los parámetros para la utilización, porque he visto también que algunas personas tratan de generar contenido u otro, adaptar contenido porque te permite generar niveles también de profundidad de los contenidos y hay gente que de repente las fuentes que utiliza no son las más óptimas. Entonces yo creo que mientras haya como un marco regulatorio de qué usar y qué no usar para la educación, podría ser una herramienta muy inclusiva y de mucha innovación en nuestra área. Pero mientras eso no esté claro, cada uno va a estar de alguna manera experimentando y haciendo en base al criterio personal lo que parezca más óptimo. Entonces creo que ahí hay que ponerse de acuerdo de alguna manera y generar como un posicionamiento, orientaciones, o sea que no solamente los expertos tengan acceso al conocimiento, sino que el profesor que tal vez está en una escuela, en una isla, y que tiene acceso a la inteligencia artificial pueda tener también como esta orientación y empezar a optimizar y a innovar en sus prácticas. Muy bien. Al hilo de todo lo que comenta María Ángeles, ¿alguna aportación? Sí, rescato también lo que decía Cristiano, rescato algo un poco más que salió al principio, que creo que fue Rodrigo quien comentó, que el tema de la inclusión, ¿no? La palabra inclusión está de moda. Sin embargo, como decía Cristiano, hace falta establecer planes de acción, ¿no? Programas, guías, que sepamos por dónde tirar. Eso en cuanto al tema de la inclusión. Y luego me ha parecido también muy interesante el debate que ha sacado Manuel, ¿no? Es algo que quizás no reflexionemos. Hablamos de guías, de herramientas, de qué utilizo yo, qué utilizas tú. Pero vamos a ver, el miedo se ha sentido por algo. Quizás eso nos haga pensar que tenemos carencias en nuestra profesión, como yo me incluyo también, en nuestra labor docente. A lo mejor si yo tengo que una máquina me sustituya, realmente lo que está sacando a relucir la IA es un problema más profundo. Y es que a lo mejor yo tengo que pensar como docente y creo que la máquina lo puede hacer más que yo. Dejo la reflexión ahí. Muy buena reflexión que trasladamos a las personas que quieran comentarlo en el foro y a las que estamos deseando contestar.
Vamos a cerrar la intervención, que por tiempo tenemos que ya realizar la última pregunta, y si le parece bien, profesora Laura, me dirijo a usted. ¿Cómo imagina que será la educación en los próximos 10-20 años con el uso de esa inteligencia artificial? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos avanzando con todos los grandes aportes que hoy hemos estado reflexionando. Escuchamos del profesor Cristiano, del profesor Manuel, de la profesora María de los Ángeles, del profesor Rodrigo, todas las experiencias que tenemos también en nuestro aspecto o en nuestro ambiente universitario. Pero yo creo que vamos avanzando con la inteligencia artificial, primero con los aspectos éticos. Nosotros tenemos como profesores, como innovadores y como multidisciplinarios que hemos sido en ambientes diversos, tener primero el uso de la inteligencia artificial, aplicarla a los contenidos educativos, pero siempre tener en cuenta los aspectos éticos, definir objetivos de aprendizaje. Creo que ese también viene siendo la tendencia futura, definir los objetivos de aprendizaje del programa de estudios, de una materia, de una cátedra, además seleccionar las herramientas, los recursos de inteligencia artificial que van a implementar en nuestra sesión, en nuestro ambiente, en nuestro entorno de enseñanza-aprendizaje. Crear esas experiencias interactivas donde los estudiantes se sientan involucrados y sean los nuevos generadores de conocimientos, porque serán ellos, los estudiantes, los que van a hacer el futuro de la educación, los que van a hacer el futuro de la aplicación del conocimiento profesional. Y bueno, finalmente evaluar estos aprendizajes para validar que estas enseñanzas sean éticas, sean responsables, sean con gran dinamismo. Y yo quiero llevar a algo muy importante que nos han comentado. Todos tenemos que tener un ambiente de inteligencia artificial donde activamos simuladores, donde tocamos máquina learning, data o simuladores virtuales de inteligencia artificial. Sin embargo, la transformación digital ya es un hecho, ya es esa tendencia futura que veíamos lejana, ya nosotros estamos en ella. Ahora lo que sigue es humanizar la sociedad, humanizar el uso, esas políticas públicas que deben de existir para que la inteligencia artificial sea utilizada para un bien educativo y para su uso ético. Considero que eso sería aquí lo más importante, la ética profesional al utilizar esas herramientas inteligentes, la inteligencia artificial, que para nosotros es un elemento fundamental en nuestro día a día, ya forma parte de nuestro proceso de didáctico, de enseñanza, pero sin embargo sí tenemos que reflexionar el saber usar, el saber ver y el saber implementar estas herramientas. Gracias, profesora Laura. ¿Le gustaría a usted aportar, el profesor Cristiano? ¿Cómo imagina usted brevemente, por el tiempo que tenemos, el futuro de la educación con el apoyo de la inteligencia artificial? Como ha dicho profesora Laura, profesor Noel, profesor Vivi, profesor María, es un futuro que no hay como hacer una separación de la inteligencia artificial, porque ya está nosotros en nuestra generación de la educación del futuro. Así como, por ejemplo, la cambió la forma de acceder a Internet, eliminando el acceso telefónico a Internet, es una posibilidad. Todos estamos acá ahora de una manera simultánea. Entonces, las personas a margen excluidas es acceder a este equipo para acceso telefónico de Internet, o sea, sin la oportunidad. Entonces, el futuro más habló profesora Claudia, es imprescindible hacer la función, y ese futuro es que los profesores
inteligencia artificial, pero que los dos profesores serán sustituidos por profesores de profesores que utilizan inteligencia artificial. Esa es la generación del futuro. Muchas gracias, profesor Cristiano. Profesor Rodrigo, ¿qué podría usted aportar a lo que han dicho los compañeros? Yo creo que pasa lo que dicen los colegas, de algo que no hay que resolver y de algo que nos tenemos que abordar con responsabilidad y con un gran desafío. Yo veo la inteligencia artificial, veo más oportunidades que problemas, siempre y cuando los expertos y las personas que regulan esto tengan una visión amplia del uso y las consideraciones éticas también dentro de cada área de la educación que debiesen ser un eje principal de desarrollo. Yo creo que dentro de los próximos 10 años uno de los principales desafíos es de ya comenzar a formar a los docentes en la universidad en base a estos nuevos lineamientos, porque todavía siguen saliendo profesionales que no tienen tal vez las competencias para usar esa herramienta. Yo creo que lo primero es reestructurar la formación curricular y docente y a partir de esto generar una nueva malla que permitan a los futuros profesionales contar con estos aprendizajes. Yo creo que es tremenda oportunidad, pero tenemos que utilizarla con responsabilidad y con altura de mira. Muy bien, muchísimas gracias. Para finalizar, María Ángeles, algo así como un titular rápido. Sí, no me voy tampoco a extender mucho. Yo he hecho un pequeño resumen con la palabra clave de este reglamento de también para reflexionar. Por la colaboración, que ya ha salido el tema, es muy importante, tanto ahora como en el futuro, que es la pregunta que está comentando Gloria. Los recursos, como ya ha salido también, la importancia de disponer de unos buenos recursos, formación necesaria para el profesorado y para poder nosotros también dar esa formación a los estudiantes, no olvidar los valores humanos y por último, la inclusión. Es un poco la conclusión que saco de esta mesa. Excelente conclusión, Manuel. Sí, yo para finalizar también quiero decir que creo que hay mucho miedo por la inteligencia artificial hoy en día y que en el futuro ese miedo va a ir decreciendo y vamos a ir sustituyendo todos estos elementos que consideramos que la IA nos quita, como modificarlos para que haya otros de la IA que pueda aportar. Entonces pienso que en el futuro esta sociedad de asimilar mucha información va a cambiar, tenemos una sociedad donde la información está por ahí y seamos nosotros los que tengamos que saber qué es lo que queremos conocer, cómo tenemos que preguntarlo y en esencia es una sociedad muchísimo más reflexiva. Muchísimas gracias. Me quedo sobre todo con la aportación de todos, pero esa reflexión final de María Ángeles creo que resume muy bien las intervenciones y las aportaciones de todos. Gracias, profesora Laura, gracias, profesor Cristiano, gracias, profesor Rodrigo, profesora María de los Ángeles y profesor Manuel. Ha sido un placer. Trasladamos todas estas cuestiones y todas las que puedan surgir al foro del Congreso para que puedan ser contestadas y animamos a todos a participar a ello. Ha sido un verdadero placer y un honor contar con estos profesionales a los que le agradezco su participación e implicación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde México.